Hey, ¿estás escuchando eso? Son las puertas abriéndose de la parroquia de Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la Parroquia del Misterio. Ahora toca lo mío. Ya sabéis que a mí me gusta dejar de lado, como separar el trigo de la superstición del grano de la ciencia, ¿no? Y hoy venimos tratando un tema, ¿no?, que son las maldiciones. Pero cuidado, porque no son maldiciones cualquiera las que voy a contar ahora, sino son aquellas que la ciencia ha despojado de su manto de terror, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con algo que nos hubiera hecho ir corriendo a la parroquia hace siglos a rezar con el primer cura más cercano que tuviéramos. Estamos hablando de la peste negra, una plaga que asoló Europa durante el siglo XIV. En su momento se creía que era un castigo divino o, aún peor, una maldición lanzada por los herejes, las brujas o los mismísimos demonios. Las gentes se flagelaban en las calles buscando el perdón de Dios y los acusados de provocar la peste acababan en la hoguera, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a pensarlo fríamente, pues la verdadera culpable de la peste era una bacteria que se llamaba Yersinia pestis, que la transportaban las pulgas que viajaban con las ratas, ¿vale? Entonces, en aquella época, si alguien hubiera pensado en la higiene y controlar las ratas, pues igual se hubieran ahorrado unos cuantos siglos de muerte, ¿no? Pero claro, si en aquella época alguien... ¿Quién iba a pensar que lavándose las manos iba a salvar vidas, ¿no? Oh, qué fuerte. Pues eso. Y suena a brujería, ¿no? Te lavas las manos y Claro. se va las maldiciones que tenemos. Pues eso es la primera, ¿no? Pero seguimos con más historias. Hablemos ahora de las posesiones demoníacas, o lo que ellos creían que eran posesiones, ¿no? Durante siglos, si alguien... Dime. Perdón, perdón. Has dicho posesiones demoníacas y me ha salido mola. Perdón. Durante siglos, pues la gente pues, podía tener pues, convulsiones, perdía el conocimiento o incluso pues, balbuceaba palabras extrañas, ¿no? Y la respuesta era clara: estaba poseído. Entonces, se les realizaban pues, exorcismos con diferentes rituales, ¿no? Se les ataba a la cama y, en el peor de los casos, se les condenaba a la hoguera, que era como la solución para todo. Te quemo. ¿Te pasa algo? A la hoguera. ¿Vale? Pues a día de hoy ya sabemos que muchas de estas personas podrían estar sufriendo epilepsia, ¿no? Que es un trastorno neurológico que nada tiene que ver con demonios ni nada, sino con descargas eléctricas anormales en el cerebro. Pero claro, si hace siglos alguien hubiera dicho: calma, que esto son solo señales eléctricas que están fallando en el cerebro, le hubieran echado a la hoguera o algo peor. Te lo iba a decir. Al fuego. Al fuego, quemado. Bueno, y otra que me parece una muy curiosa es pues los hombres lobo, ¿no? En la Edad Media, si alguien empezaba a comportarse como un animal, si caminaba a cuatro patas, si decía que era un lobo, pues lo primero que pensaban es que había sido maldecido, ¿no? por brujería, o porque el mismísimo diablo le había convertido en una bestia, ¿no? Pero lo que realmente estaban sufriendo era licantropía clínica, que es un trastorno neuronal en la persona que realmente se cree que se convirtió en un animal, en este caso en un lobo, que se suele relacionar con algún tipo de esquizofrenia o trastorno disociativo, ¿no? Pero vamos, que más que lo que necesitaba no era una bala de plata, sino ayuda de un médico. Pero claro, en aquella época que viniera un señor diciendo que es un lobo a un médico, pues era un poco raro. Sí. Hubiera sido buenísimo, Se tiraba por lo sano y también. Radicado. Mal. Afuera, hoguera. Bueno, y la última sí que quería comentaros. Voy a terminar con una profecía, obra del diablo, que se llamaba, he encontrado que se llama Fuego de San Antonio, ¿vale? En la Edad Media había poblaciones enteras que sufrían convulsiones, veían cosas que no existían y, lo más terrorífico,
que sus extremidades se ennegrecían y morían. La gente decía que era un castigo divino o resultado de una maldición infernal. Pero hoy sabemos que la responsable era un hongo que se llamaba Clacepis purpurea, ¿vale? Crecía en el centeno y producía una intoxicación llamada ergotismo. Este hongo generaba como una sustancia parecida al LSD, ¿no? Entonces realmente lo que les estaba pasando es que estaban teniendo un viaje medieval. Lo flipas. Hostia. O sea, iban hasta arriba. Y bueno, pues eso. Al final, si estas maldiciones tan aterradoras pueden reducirse a un fenómeno de panadería. Claro, Porque era por los cereales, por el trigo, o sea, el centeno en este caso. Cornezuelo de centeno era, ¿no? Donde se producía eso. Hay un caso muy importante en Galicia hace siglo y medio, que fue terrorífico porque el pueblo entero entró en posesión y tal. A mí me ha encantado. Me gustaría comentar un par de cosillas sobre todo lo que has dicho, que me ha parecido brutal, tío. Si me permitís, por favor. Sí. Pues mira, sobre lo de la peste negra, que me encanta ese tema, tío. No sé si sabéis, en aquella época los gatos estaban muy mal vistos en Europa. Las brujas, las personas que se les decía brujas solían tener gatos porque los gatos han sido considerados mágicos y positivos siempre, pero a raíz de que los vieran con las brujas, pues empezaron a hablar mal de ellos y a cogerles tirria, ¿no? Llegó el punto de que había muchísimos lugares donde se provocaba, se motivaba la matanza de gatos. De hecho, incluso en Francia usaban a los gatos y los ponían en las ferias, en casetas, para que la gente les tirara al blanco, tío, y se los cargara. ¿Qué ocurrió cuando llegó la peste? Que el principal depredador natural de las ratas, el gato, había sido casi exterminado por completo. Por lo tanto, las ratas llegaron y se extendieron e hicieron lo que hicieron, ¿no? En ese sentido, tiene cierto aire de castigo divino, ¿no? De tan perturbada que era la gente en aquella época y las costumbres tan terribles que tenían, que ocurriera eso, ¿no? Luego lo de las posesiones me ha encantado, tío, me ha encantado. Y no sé si sabéis que la ciencia da ya un nombre al fenómeno de la posesión, como una enfermedad. Se llama, ¿cómo era? Cefalitis espongiforme, y no sé si decía la tercera palabra, era paralela o lateral o algo así. Era una cosa así, cefalitis espongiforme y algo más. Y no solo tiene los síntomas de la epilepsia y todo lo que habéis estado comentando, convulsiones y tal y todo eso, sino que además la persona enferma cree que te está hablando con normalidad, pero sin embargo de su boca lo que salen son vocablos inconexos. Pero eso es totalmente cerebral, claro, y la otra persona, la que le está escuchando, pues si le está viendo que le está diciendo a bla, 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 y que encima tiene convulsiones o se pone iracunda y tal, pues ya tenemos ahí todos los conflictos, o sea, todos los detalles característicos de una posesión, ¿no? Que ya de por sí, como ha dicho Jesús, ya de por sí tiene, hay muchísimas patologías, por desgracia, y muchísimas enfermedades que te lo pueden explicar, ¿no? Pero ya incluso el fenómeno entero tiene ya nombre científico. A mí las posesiones me parecen de lo más violento de todos estos temas, os lo digo de verdad, de lo más chungo que hay. Porque es cierto que la persona tiene algo. O está como una chota, pero el efecto violento tan perjudicial lo tiene. Pero es que luego además el exorcismo me parece peor todavía. Es como apagar un incendio con gasolina, ¿no? Pero bueno, me ha encantado vuestra exposición, de verdad, alucinante. Ostras, qué bueno tú, Álvaro. Que aporte también de esto. Yo lo de los gatos sí que lo había escuchado. Sí. Que claro, como son los principales depredadores de las ratas, en la época que pasó lo de la peste les hacían falta y claro, como se habían matado, pues no tenían. Y por eso extendió muchísimo por eso, sí. Eso lo había escuchado yo también. Oye, al final todo esto de los demonios y todo viene influenciado por las religiones y por los dioses, ¿no? Que se creía que tenía la gente antiguamente. Por el final, quiero decir, ahora somos más conscientes de que a lo mejor yo, por ejemplo, si no creo, sé que es algo médico, ¿no? Como lo que has contado tú y Jesús, pero antiguamente, si solo se basaban en el régimen de religión, dioses, todo era... Igual no tenían ni los medios para investigar si había algo más. Al final es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? En esa época que no tienes respuestas, pues te tienes que aferrar al que
al que más te puede acercar a la verdad según esa época. De hecho, no sé si esto es verdad o no, yo tengo entendido que cuando uno estornuda, cuando decimos Jesús, es porque en esa época se creía que como cuando estornudabas mirabas hacia abajo del gesto, pensaban que el demonio se te llevaba el alma hacia el infierno. Hostia. Entonces la gente gritaba Jesús, Jesús, para que Jesús te recuperase tu alma. Entonces, claro, para ellos era natural porque con esos miedos y lo que Siento, sea, no es de verdad, ¿no? siento corregirte porque sé que está muy feo. Tienes razón, pero hay que matizarlo un poco. Lo que yo tenía entendido era que en aquella época la gente creía que un demonio podía entrar en tu cuerpo por los orificios naturales. La nariz, la boca, los oídos, el ojal. Y cuando alguien estornudaba, se pensaba que ya tenía un demonio dentro. Por eso se le decía Jesús, o se le decía bendiciones, como dice Sandro Rey, se le decía bendito seas y tal. Y eso. Pero pensaba que ya lo tenía dentro. Y sobre lo que has dicho, que me parece cojonudo, sobre lo de cuando no hay respuestas y no hay investigación, es muy importante resaltar que durante siglos, hubiera la investigación que hubiera, por encima estaba la Iglesia diciendo no, no. Que no. Y de hecho sabéis que, bueno, los credos y la fe tienen cosas buenísimas, pero en concreto el cristianismo ya sabéis que durante un montón de siglos ha sido un parón muy grande para el avance, para el estudio, para la investigación. Y era lo que ha hecho Jesús. Cualquiera, mirad, Copérnico, Galileo, cualquiera que dijera, no, la Tierra no es el centro del universo, no, Dios aquí no tiene nada que ver. ¿Cómo? A la cárcel o a la hoguera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces no había respuestas porque no había medios, pero la mayoría de las veces no había respuestas porque la Iglesia no te lo permitía, tío. Menos mal que eso ya cambió, gracias a Dios, si no estaríamos todavía en el Pleistoceno. Sí, totalmente. De hecho, a mí hace poco estuve por Valencia y así no como tal de maldición y eso, pero tuve la oportunidad de ver una exposición de Da Vinci, de todos los inventos y de todo. Y a mí ese pavo me voló la cabeza, o sea, pero me voló la cabeza. Imaginaos en esa época alguien, como lo que tú estás contando, que tuviera más certeza o con un par de decir, coño, que esto no va así, o la gente tenía que estar acojonada. Dice, pero si es que a mí, mi superior, que es la Iglesia, o en ese momento también, ¿no? Que la Santa Inquisición y cosas de esas fue como el tope, que te venga un tío con otro tipo de respuestas tiene que ser un shock para la sociedad increíble. Y cuando yo vi lo que hizo Da Vinci, bueno, que inventó el tanque en esa época y todo, dice, la polla. Unos inventos súper chulos. Que durante las épocas siempre se ha ido pasando, ¿no? Hay gente que ha nacido en una época que no es la suya o siempre ha tenido como una imaginación más superior a la que ha nacido. Y me parece brutal. Y más en una época donde prácticamente no hay respuestas, o sea, imaginaos el shock para la sociedad. Claro, sobre todo, primero para la Iglesia, porque amenazaba con quitarle el cotarro, ¿no? Que es lo que siempre ha temido la Iglesia. Y después para la gente, por lo que tú decías, tío, si a ti te están diciendo que si estamos aquí es porque nos ha creado Dios y que hay un infierno y que hay un cielo y un castigo eterno o una recompensación divina y tal, y ahora te viene uno y te dice, no, todo esto es mecánica. A lo largo de la historia ha habido, porque es un tema que yo estoy estudiando desde hace poco porque me interesa mucho, pero a lo largo de la historia ha habido muchísimos genios y muchísima gente con muy altas capacidades que precisamente por eso, por thinking out of the box, por pensar más allá de lo habitual, fueron torturados, marginados, denostados, asesinados, ¿no? Y tal. Y bueno, es algo muy característico de nuestra puta especie, tío. Sí, de tanto. Al final hablamos del control, ¿no? O sea, tenían el poder de controlar la sociedad y poder manejarlos como les diera la puta gana realmente. Y si se pasaban las fronteras, pues lo que dices tú, a tomar por culo. O sea, uno menos que me va a molestar ahí. Todos tenemos muy claro que en realidad yo sé que con esto no le voy a abrir la mente a nadie ni voy a descubrir la penicilina, pero yo siempre he pensado que para tú tener tu creencia, tú no necesitas a nadie de por medio. Tú puedes hablar directamente con tu Dios, con lo que tú creas. Todo lo que se meta de por medio ha sido para control. Que sí, que la Iglesia también supone una gran ayuda y hace cosas increíbles y tal. Pero bueno, la Iglesia, o sea, el cristianismo, el islamismo, yo creo que a excepción del budismo, pocas religiones hay que no hayan provocado tantísimas muertes a lo largo de la historia. Sobre todo la nuestra, que es la peor. La que más muertes ha causado, ¿no? Por el credo. Al final eso sí que es una gran maldición. Sí, lo estaba pensando ahora mismo, tío. Eso sí que es una maldición. Es verdad.
Dale. Bueno, y pues si alguna vez pensáis que una maldición ha caído sobre vosotros, pues antes de recurrir a un exorcista, al hechicero o a un cazador de monstruos, quizá valga la pena hacerle una visita al médico, como hemos visto. Sí. Y la ciencia, una vez más, nos demuestra que la realidad es aún más fascinante que la superstición. Y para ir cerrando esta parroquia, hermanas y hermanos, nos vemos a la próxima y recordar que a veces la verdadera magia es el conocimiento.